Escucharemos a continuación las palabras del señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido. Buenos días. Sí. Buenos días a todos y a todas. Lo que me acotaba recién el ministro, hacemos un pequeño adelanto, porque era parte también de la locución de él, es decir, la detracción o la rebaja de subsidio con el correspondiente redireccionamiento a los ítems sociales que el ministro planteó, como la asignación universal por hijo y el plan Progresar, se va a hacer en tres etapas: en abril, en junio y en agosto. Después vamos a mostrar las filminas y le vamos a dar tranquilidad a los periodistas, que les vamos a dar copia de las filminas que va a formar parte de nuestra locución. Además de la línea imaginaria del río Colorado al sur, es decir, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, un trocito de la provincia de Buenos Aires y Mendoza, y del sur de Mendoza, también quedan exentos de la quita de subsidio los usuarios de garrafa, obviamente, y no por voluntad de ellos, sino porque sencillamente no tienen servicio de gas natural. Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, el norte de Entre Ríos, el norte de Santa Fe y creo que una parte de Santiago del Estero, si no me equivoco, también están fuera del alcance de esta quita de subsidio, como así también todos los usuarios de servicio de agua que no formen parte de la jurisdicción de lo que es AISA, que es Agua y Saneamiento Argentino, que es de jurisdicción del Estado Nacional. Entonces, digamos, para poner un pequeño recordatorio que me hizo el ministro recién y que es muy valioso que ustedes lo sepan. Previo a informar las medidas, y como hago habitualmente, vamos a tratar de hacer un resumen en relación a las inversiones que, más allá de la fuerte carga de subsidio que tienen los servicios de los que hace cargo el Estado Nacional, hizo el Estado Nacional en relación a agua, no solamente en AISA, sino vamos a tener también informar al resto del país lo que hemos hecho en materia de agua y cloacas en el área que lleva adelante el ingeniero López, sino también a todo el que hace al sistema energético, en este caso específico el gas natural. En el año 2003 nosotros no teníamos ni planificado, ni empezado, ni en ningún tipo de etapa de licitación o de anteproyecto, ni un solo gasoducto. No había, solamente los que se habían realizado en el tiempo pretérito eran los gasoductos para exportar gas esencialmente a la hermana República de Chile y al Uruguay. En el caso del gas, nuestra gestión, la del doctor Kirchner primero y la de la doctora Cristina Fernández después, finalizó obras de impacto inobjetable con el objetivo de incluir más usuarios al servicio. 2.790 kilómetros de tendidos troncales, incluyendo un segundo cruce al estrecho de Magallanes, gracias al cual hoy podemos decir que el subsidio ahí permanece, porque si no, no habría el gas suficiente hacia el norte para distribuir. Sí lo tendría Tierra del Fuego, pero no lo tendríamos todos nosotros. El gasoducto Juana Azurduy, que nos vincula con la hermana República de Bolivia, de la cual hoy estamos importando 17 millones de metros cúbicos, y que la Argentina hasta el año 94 importaba gas porque lo necesitaba para el desarrollo de su industria, y que fue irresponsablemente cortado ese servicio en la década del 90. Y también hemos instalado 292.000 caballos de potencia en plantas compresoras para que todos ustedes puedan tener presión en sus hornallas. Cuando dice no hay presión, bueno, es falta de compresión en el gasoducto, que permitieron ampliar un 30% la capacidad de transporte de fluido. Todas las obras realizadas del año 2003 suman una inversión de 92.500 millones de pesos, de los cuales 72.150, el 78% fueron aportes del Estado Nacional. Nosotros eso lo hicimos presentes aquí
en el mes de enero, cuando tuvimos problemas de distribución que conversamos con todos ustedes aquí. En este sentido, el Plan Energético 2014 permitió alcanzar objetivos contundentes. No voy a hablar de la red eléctrica porque no es el tema del día de hoy, si bien en el PowerPoint figuran datos. Se incorporaron 2.100.000 nuevos hogares a la red de gas natural. Si nosotros tenemos en cuenta que hay 7.900.000, se incorporó un 40% más de consumidores a la red. Y además, el próximo inicio del gran desafío, que la presidenta nos ha dado precisas instrucciones días pasados al ministro y a mí, para iniciar ya las obras de los primeros 3 tramos de 5 del gasoducto del noreste, para que estas provincias que nombré al principio puedan tener acceso a este servicio del gas natural y que realmente sea universal en la Argentina, cosa que hoy todavía no lo es. Se conectaron 120.000 nuevos medidores industriales y comerciales a la red de gas. Para la correcta evaluación de cómo evolucionó la demanda de gas a lo largo de estos 10 años, el rigor técnico requiere analizar la demanda anual y los picos de demanda para constatar la confluencia del crecimiento propio de requerimiento de los usuarios existentes en el año 2003, sumando la demanda de los 2 millones nuevos de usuarios que pudieron incorporarse gracias a las obras que ejecutaron los presidentes Néstor y Cristina Kirchner. En este sentido, los datos son irrefutables, son objetivos. Lamentablemente no son tan difundidos como otros que son negativos, y que está bien que se difundan, pero hay que también difundir estos. El pico de la demanda invernal de gas natural pasó de 100 millones de metros cúbicos día en el año 2003 a 135 millones por día, un 35% más. Este es el equivalente al consumo de 12 centrales de ciclo combinado de 850 megavatios como Vuelta de Obligado, San Martín o Belgrano, que estamos terminando Vuelta de Obligado, y San Martín o Belgrano, que ya están inauguradas. Debe destacarse que en el caso del pico de la demanda residencial pasó de 42 millones a 90 millones de metros cúbicos, un incremento del 115%, lo que significa solamente el impacto de los 2.100.000 hogares conectados a las redes de gas, sino también de las tarifas dolarizadas del modelo neoliberal, que llevaron a los hogares y a las industrias, como decía el ministro, a pagar facturas de gas como si el fluido se importara de Texas o del Mar del Norte, cuando en realidad era extraído en suelo argentino, con sueldos argentinos, con costos locales argentinos, en un país con 25% de desocupación y 53% de pobreza. Si uno contrasta en el 2001, ¿no? Si uno contrasta el incremento del 35% del pico de demanda en estos 10 años con el aumento del 54% de la demanda anual de gas natural, se concluye ineludiblemente que hoy la capacidad de transporte de gas, además de haberse ampliado un 30%, también utiliza su capacidad los 365 días del año, a diferencia de la década neoliberal, durante la cual en los meses de verano y primavera el sistema operaba a media capacidad. Esto no lo dicen nunca los exsecretarios, que eran los responsables de administrar esta política, porque la actividad industrial estaba paralizada por falta de tarifas competitivas. Había casi 6 millones menos de puestos de trabajo de los que tenemos hoy. Basta con ver el crecimiento del 103% de la demanda anual de gas de la industria cerámica, del 76% del cemento, del 50% del sector automotriz y de los incrementos de demanda del 45% de aceiteras, cristaleras, textiles, metalúrgicas, de vidrio, de alimentos. Cuando nosotros protegemos las tarifas del sector industrial, estamos protegiendo los 6 millones de puestos de trabajo que creamos. Estamos mejorando su propia condición salarial y, como bien explicaba el ministro, también coloca al Estado en una posición de fuerza a los efectos de poder trabajar en políticas de precio como el plan Precios Cuidados, en el debido abastecimiento del mercado que está llevando adelante el Ministerio de Economía y específicamente Augusto Costa. Mañana mismo estamos firmando Precios Cuidados para la construcción de La Rioja y Catamarca. Ya hemos firmado con estas 6 provincias. Con un crecimiento demográfico del 10,6%, indicadores de demanda que superan exponencialmente el porcentaje,
No resiste el menor análisis que en estos 10 años tuvo lugar, aunque muchos lo nieguen, lo desconozcan, lo distorsionen, un fenomenal proceso de desarrollo industrial, expansión del trabajo y de inclusión social, que es a donde van a ir estos recursos que vamos a explicar ahora de dónde van a salir. Quien afirme lo contrario es porque quiere desinformar y no tiene argumento alguno para ello. Pero el impacto de las obras no habría sido el mismo si no hubiesen sido acompañadas por un modelo de competitividad, de costo de la energía y de una política tarifaria a través de subsidios a los usuarios, los cuales permitieron a los hogares argentinos ampliar su disponibilidad mensual de recursos para ser volcados en forma directa al consumo interno, motorizando la economía argentina, la ocupación y la mejora de la calidad de vida. Hoy Argentina tiene las tarifas y precios de energía ampliamente más competitivos de la región y a nivel mundial solamente mejorado en algunos países y en algunos aspectos por Canadá y Estados Unidos en gas natural. Cuando señala la competitividad no solamente hago referencia a la factura subsidiada que actualmente abona el usuario, sino también al valor pleno del servicio. O sea, no es, si la factura fuera plena, igual esa relación se seguiría manteniendo. El metro cúbico de gas que abona un hogar en Brasil, Uruguay, Chile o en Europa en el medidor de su casa es 27 veces más caro que el valor que abona un hogar subsidiado en la Argentina. Si tomamos el valor pleno del servicio en Argentina, es decir, sin subsidio, en la región seguiría siendo 5 veces más caro el metro cúbico de gas en el resto de la región. Escenario similar si tomamos como ejemplo a los países de Europa. Lo mismo ocurre en los usuarios industriales y los comercios donde en Argentina abonan el gas 5,5 dólares el millón de BTU en promedio, mientras que en la región supera 20 dólares, en Europa 18 y en México 10 dólares el millón de BTU. La política tarifaria de los subsidios que se lleva adelante desde el año 2003 propicia el acceso universal a los servicios, la mejora en la calidad de vida y el estímulo para que los recursos que se destinarían a pagar la factura de los servicios se vuelquen al consumo interno para impulsar el consumo, la producción, la ocupación y la industria. Es por ello que para continuar este modelo de estímulo, el consumo interno, protección y redistribución del ingreso y federalización del sistema energético, por ejemplo, con obras como el Gasnea, como bien explicara el ministro de Economía, es necesario avanzar en la consolidación, además del uso racional y eficiente de la energía. Cuando el ministro dice, el que consuma 20% menos se tiene la opción de seguir subsidiado y, por supuesto, es bueno porque ese gas se vuelca a la industria nacional, se vuelca al desarrollo productivo, al crecimiento del país y, por supuesto, al no derroche de un recurso no renovable como es el gas natural, si bien estamos asentados en una de las reservas de gas más importantes del mundo y que cuando esté plenamente desarrollado seguramente tendremos la misma competitividad que hoy tienen Estados Unidos y Canadá. La primera vez que Argentina comenzó a trabajar seriamente en el uso eficiente de la energía fue a partir del año 2003 con el presidente Kirchner, que entre los años 2004 y 2006 implementó los programas de evidentemente no va a tener quita de subsidio. El que consuma entre un 50% menos va a tener un pico de descuento del 50%, es decir, el 85% de consumo, o sea, si en vez de 100 consume el 85, va a tener un descuento del 50% en el subsidio solamente, y ahí en gradiente hasta el 95%. Podemos ver bien la planilla. O sea que también hay premio para que el que consuma o el que ahorre menos del 20%, que tiene como techo, como bien explicaba el ministro Kicillof, el 50% del quita del subsidio solamente. Desde entonces se entregaron 30 millones de lámparas de bajo consumo que permitieron un ahorro de 1000 megavatios de potencia, es decir, prácticamente 2 ciclos abiertos sin cerrar. Se prohibió la comercialización de lámparas incandescentes, se recambiaron 450.000 lámparas de alumbrado público, se llevó adelante el programa de etiquetado de electrodomésticos y campaña de concientización del uso eficiente.
Acto seguido, la medida que les voy a anunciar en primer lugar es referente al gas natural. Actualmente, el usuario en la Argentina abona una factura que refleja en promedio el 20% del valor pleno de la misma. El 80% restante es afrontado por el Estado Nacional mediante el aporte de subsidios que van, como lo indica su boleta de consumo, directamente al bolsillo del consumidor, no como engañosamente se pretende difundir que el subsidio va a las empresas. El subsidio va directamente al consumo. Su boleta de luz usted debería pagar tanto y el final, con menos el subsidio, es cuánto. Bueno, gracias a esa boleta discriminada, ustedes van a poder ver tranquilamente, después de desplazar la planilla, exactamente de cuánto va a ser la reducción de subsidio que van a tener. Actualmente, bueno, en esta instancia corresponde, como explicar al ministro de Economía, que el subsidio se consolida en una herramienta para alentar el consumo nacional y eficiente de gas natural, también con el claro objetivo de continuar redistribuyendo el ingreso en los programas que detallaba el doctor Kicillof, el caso de asignación universal por hijo, nuevamente reiteramos, y el plan Progresar. La medida consiste, como aclaramos al principio de la charla, en 3 etapas de reducciones de subsidio para que en forma gradual se aliente al consumo eficiente del gas, o sea, en 3 cuotas, abril, junio y agosto. Quiero hacer algunas aclaraciones al respecto de la medida. Solo comprenderá a hogares, usuarios comerciales y también el GNC, es decir, la industria no se encuentra alcanzada. Esto es fundamental porque una vez más se demuestra el esfuerzo del Estado Nacional para el desarrollo y promoción de la industria argentina y la generación del trabajo a través de la competitividad de los costos de la energía. Al igual que todas las medidas que hemos anunciado en otras ocasiones, no se encuentran alcanzados planes de viviendas sociales, construcciones desfavorables, jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas, beneficiarios de subsidio por desempleo, beneficiarios de asignación universal por hijo, casos de enfermedad crónica o capacidades diferentes, trabajadores que perciban alguna asignación familiar porque su sueldo es menor a 5.200 pesos, caso de multiplicidad de hogar en una vivienda, o sea, si viven varias familias en una vivienda, exento de pago de haberes, casos de autopostulación que demuestren insuficiencia de recursos y servicios asistenciales como asilos, hogares sustitutos, geriátricos públicos, centros con adicciones, orfanatos y comedores. En este sentido, se encuentra abierto el registro de exceptuados y se continuará el trabajo que se viene realizando desde el año 2008, conjuntamente con las asociaciones de consumidores, entes reguladores, el Ministerio de Asuntos Sociales, universidades, gobernadores e intendentes. Asimismo, no estarán alcanzados los 564.000 usuarios que se encuentran bajo la línea del río Colorado, que comprende de la localidad de Carmen de Patagones, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, hasta Tierra del Fuego, por considerarse condiciones climáticas desfavorables y fundamentalmente gas dependiente, poblaciones gas dependientes. El gas es un elemento vital en su vida cotidiana las 24 horas del día. Asimismo, todo usuario que logre registrar un consumo bimestral menor al 80% del consumo que registró en igual bimestre, o sea, un ahorro del 20% del año 2013, es decir, registra un consumo bimestral 20% menor, en ese periodo se neutraliza la medida, es decir, no hay rebaja de subsidio. Si se exhibe un consumo entre 80 y el 95%, es decir, registra un consumo bimestral entre un 5 y un 20% menor, se le reintegrará proporcionalmente desde un techo del 50%, bueno, hasta llegar a 0 cuando sea solamente 5 el ahorro. Asimismo, se encontrarán a disposición los 0800 del Ministerio de Planificación, que son, después lo vamos a difundir, que es el 0800 222 9500, el Energas 0800 333 444, AISA 633 2482 y el ERAS, que es el organismo regulador de agua, 0800 333 0200. Igual esto le vamos a repartir a cada uno después. La medida se implementará en 3 etapas acumulativas. La primera, a partir del 1 de abril
la segunda a partir del 1 de junio y la tercera a partir del 1 de agosto. Los invito a observar en pantalla la evolución de los valores de las facturas con los porcentajes de quita del subsidio a los efectos de reflejar las nuevas metas del subsidio y el uso eficiente. En cada etapa se encuentra el detalle del monto bimestral de reducción para la tarifa promedio y en la columna contigua el porcentaje de subsidio que se reduce con dicho monto. En la última columna denominada total pueden observar la reducción de subsidios total que se acumulará al cabo de la implementación de las 3 etapas y el porcentaje de eliminación de subsidio o de reducción de subsidio con redireccionamiento del subsidio, como explicaba el licenciado, el doctor Kicillof. No es que va del subsidio que paga el usuario a una bolsa incontrolable, sino que va a atender las necesidades de los habitantes con distintos problemas, como la asignación universal por hijo y como el plan progresar, que indican signos de pobreza mayores que el que puede tener un usuario de gas, al cual por supuesto no se elimina totalmente el subsidio. Para hacer números, el 55% de los hogares que hoy abona una factura bimestral entre 20 y 44 pesos por bimestre, que es una cifra equivalente a 4 pasajes en subte, o insignificante. O sea, acá tenemos que hablar de cifras en términos relativos. Ya sabemos que muchos van a querer hacer del porcentaje una suerte de religión, y nosotros vamos a los valores relativos en función de lo que valen el resto de las cosas en la sociedad y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, que es en donde la medida seguramente tiene una mayor incidencia en cantidad de usuarios. Una cifra equivalente a 4 pasajes de subte, o insignificante comparado a la ABL de la ciudad de Buenos Aires, que es de 270 pesos por mes promedio, o al servicio de cable o internet, que es de 480 pesos por mes. Tendrá al cabo de las 3 etapas para el 55% de los usuarios de las 3 etapas una reducción de subsidio total que representará entre 20 y 76 pesos por bimestre. Esto representa entre un 17 y un 20% de reducción del subsidio promedio, como explicaba hoy Axel. El 45% restante, que en promedio hoy paga 110 pesos por bimestre, tendrá al cabo de las 3 etapas una disminución de subsidio de 228 pesos bimestre en promedio, que representa una reducción de los mismos desde un 33 hasta un 80% para aquellos con mayor consumo y poder adquisitivo. Estamos hablando de reducción de subsidio. Como pueden observar en pantalla, aquellos hogares cuya quita de subsidio al cabo de las 3 etapas representará una quita de subsidio de hasta 80%, reúnen el siguiente equipamiento mínimo para justificar ese consumo. Un hogar cuya reducción de subsidio alcance un 44%, tiene 2 cocinas, comedor, sala de estar, 3 dormitorios, un quincho, un uso múltiple, 3 estufas de 3.000 calorías por hora funcionando a pleno durante 8 horas en un día de invierno y calefón funcionando a pleno durante 90 minutos por día. Un hogar cuya disminución de subsidio al cabo de las 3 etapas alcance, esa es la máxima categoría de consumo, el último renglón, R34, cuya disminución de subsidio al cabo de las 3 etapas alcanzará el 80%, tiene el siguiente equipamiento: 2 cocinas, comedor, sala de estar, 4 dormitorios, sala de juego, estudio, quincho, pileta con calefacción o alguna instalación similar, dependencia de servicio, caldera, mural para calefacción por radiadores o piso radiante de 20.000 calorías hora funcionando a pleno 7 horas por día en invierno y calefón funcionando a pleno 180 minutos. También pueden ser grandes consorcios de edificios con más de 40 departamentos equipados con los amenities que ya conocemos: pileta, jacuzzi climatizado, spa, pisos radiantes, quincho y salones de usos múltiples. En todos los casos, el porcentaje restante para alcanzar el 100% del valor pleno del servicio continuará siendo aportado por el Estado Nacional en concepto de subsidio. Es decir, nunca la quita o la reducción va a superar el 80%, que en este caso sería el último renglón
que es R34. Cada uno en la última boleta que pagó tiene perfectamente identificado a qué renglón pertenece. En el caso de los comercios, culminadas las 3 etapas, representará una reducción de subsidio del 3 al 12%, lo que significa disminuciones de los mismos de 0,6 pesos por día para los consumos bajos y 5 pesos por día en promedio para el resto de los comercios. Para los consumos de GNC, culminadas las 3 etapas, se reducirá el subsidio en el precio del gas en boca de pozo, el cual pasará también en 3 etapas a tener un valor de 0,7324, acompañando en este sentido los valores relativos del GNC en relación al resto de los combustibles. A partir del 1 de agosto, con esta reclasificación, el 55% de los hogares pasará a pagar una factura de entre 0,66 pesos por día a 1,5 pesos por día, mientras que el 45% restante de los hogares o de los usuarios de mayor poder de consumo pasará a pagar 5 pesos por día en promedio por el servicio, el equivalente al viaje en subte. No quiero ser reiterativo, pero la cifra cierra perfectamente. En la ciudad de Buenos Aires, el ABL promedio vigente es de 9 pesos por día, contra 5 del gas, ya con las 3 cuotas cobradas, lo que da un promedio de 270 pesos. Pasar 2 veces con el automóvil por alguno de los peajes de AUSA, concesionados por la ciudad autónoma, cuesta entre 9 y 14 pesos por día. Si es de la autopista Ilia, entre 26 y 34. Si es de la Perito Moreno o la 25 de Mayo. El servicio de cable básico tiene un costo mínimo de 8 pesos por día. Así también tiene adicionales de canales por alta definición de 12 pesos por día, y si el paquete incluye internet, el costo es de 16, lo que representa 480 pesos por mes. El viaje de ida y vuelta en subte con tarjeta SUBE sale 9 pesos por día y 10 sin ella. El teléfono celular, dependiendo del servicio, se ubica entre 6 hasta 15 pesos por día. Por ello, la medida de redireccionamiento de subsidio que estamos implementando es distributiva y a comparación del valor de otros servicios no genera modificación alguna en las economías familiares en términos de valores absolutos, pero es un claro estímulo al consumo racional y eficiente del gas. Asimismo, recuerdo que aquellos que registren durante un bimestre, volvemos a lo mismo, los descuentos por ahorro, uso racional de la energía, y todos los que tengan dudas respecto a su inclusión en función de las excepcionalidades que hemos planteado, no tienen más que llamar a los teléfonos, inclusive puede haber, sobre la base de algunas inquietudes, atención personal. En las distintas distribuidoras, en Energa, vamos a habilitar todas las llamadas, y aquellas llamadas que no puedan ser resueltas por teléfono van a ser resueltas también cara a cara, como siempre lo hemos hecho y como corresponde. Pasemos ahora a presentar el caso del servicio de agua y saneamiento. El Estado Nacional invirtió desde el año 2003 la suma de 30.700 millones de pesos en todo el país, no solamente en AISA. 12.000 millones fueron destinados a obras en el servicio brindados por AISA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que es una de las unidades de negocio de agua y saneamiento más importantes del mundo. Quiero destacar que recientemente AISA fue reconocida por la revista Apertura, y a través de una encuesta que realizaron, por encabezar el ranking de imagen positiva en servicios públicos e infraestructura. Esto es muy importante porque en principio es un reconocimiento real y merecido para una empresa estatal que debió asumir un servicio que dejó quebrado, desplanificado, la empresa Aguas Argentinas, Sociedad Anónima, y también porque proviene de un medio periodístico que habitualmente pregona que la gestión estatal al frente de las empresas públicas es ineficiente. Al igual, me refiero al diario El Cronista, al igual que con el sistema energético se lograron resultados contundentes. 2 millones de hogares incorporados al servicio de agua potable, de los cuales 600.000 corresponden a AISA y 1.400.000 al resto del país. 1.600.000 hogares incorporados al servicio de cloaca, de los cuales 450.000 se encuentran en el área de AISA y 1.150.000 en el interior, destacándose fundamentalmente el NOA con 250.000 hogares. Estos números
dan el contundente resultado que en forma ininterrumpida se logró extender desde el año 2013 el servicio de agua potable en 500 hogares diarios, en promedio, en agua, y 400 en cloaca. En el caso de AISA quiero mencionar el plan de obras que lleva adelante del año 2006 cuando asumió la gestión de un servicio quebrado, la planta de tratamiento de La Matanza, la ampliación de las plantas San Martín y Belgrano, el plan Agua más Trabajo y el plan de obra de expansión de redes y cloaca. Días pasados el Ministerio habilitó ya iniciar con el Banco Mundial, el financiamiento del Banco Mundial, la cloaca de margen izquierdo, que es la cloaca que debió haber ejecutado hace muchísimos años la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros estamos haciéndolo con recursos nacionales, porque más allá de inclusive hacer el aporte a los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires, estamos también haciendo el aporte a la cuestión medioambiental que significa para el resto de los habitantes del Gran Buenos Aires el vertido de fuentes cloacales en el río de la Plata. La planta depuradora del Bicentenario en Berazategui y la Juan Manuel de Rosas, que beneficia al partido de Tigre específicamente. El otro día escuchábamos al exministro Labaña hacer algún comentario sobre el costo de la obra pública. Sería bueno también que vea las obras públicas del partido de Tigre, ya que él es ferviente defensor del modelo que lleva adelante el candidato Massa. Las obras para el desarrollo sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo, las obras de cloaca en las cuencas norte, Jagüel, sudoeste y Hurlingham, y las ampliaciones al sistema de agua potable de Bernal, Temperley, La Matanza, Glew, Ezeiza y La Lata. La constitución de este plan de obras va a permitir extender el servicio de agua y cloaca a 500.000 hogares más, permitiendo el desarrollo y la consolidación de los 18 partidos servidos por AISA que se pueden extender a obras al interior del país. Un usuario abastecido por AISA tiene un consumo de agua per cápita de 500 litros por día, con un pico de 670 en el pasado verano, para todas las actividades, desde hidratación, elaboración de alimentos, limpieza, tareas higiénicas y sanitarias. Al igual que en el caso de la energía, el consumo, como pueden observar en pantalla, es el triple que el promedio regional de Europa y de casi el doble que en los Estados Unidos. Por esta razón también corresponde alentar un consumo racional y eficiente del recurso hídrico brindado por AISA. Por lo tanto, anunciamos una reclasificación de subsidios en 3 etapas graduales, las cuales tendrán lugar también el 1 de abril, el 1 de junio y el 1 de agosto a partir de la zona residencial donde se encuentre el usuario. Como las demás medidas, esta tendrá un claro sentido redistributivo del ingreso. Como podrán observar en pantalla, en cada etapa se encuentra detallado el monto bimestral de reducción del subsidio y en la columna contigua el porcentaje de reducción del subsidio que esta disminución representa. Las nuevas facturas del servicio de AISA vigente a partir del 1 de agosto, al cabo de las 3 etapas, pasarán en promedio de 27 a 46 pesos por bimestre, si se trata de una zona barrial, y de 30 a 90 pesos por bimestre si es un hogar de zona de clase media, ahora después vamos a decir los barrios, y de 52 a 130 por bimestre para la zona de más altos recursos. En el caso de que el usuario cuente con un solo servicio, es decir, agua o cloaca, su factura a partir del 1 de agosto, o sea, también en 3 etapas, pasará de 10 a 18 pesos por bimestre. O sea, menos de 3 viajes en subte. Para el caso de los usuarios no residenciales, como los comercios y las oficinas, las 3 etapas de incremento se harán respetando los mismos criterios zonales y representarán un promedio al final de las mismas de 6 pesos por día. Quiero detallar ejemplos de zonificación. En las zonas barriales, Villa Riachuelo, Villa Lugano, Riachuelo, Villa Soldati, Parque Patricios, y en la zona sur de la ciudad, Ciudad Evita, La Tablada, Rafael Castillo, Carapachay, Martín Coronado, Aldo Bonzi, Remedio de Escalada, Valentina Alsina, Turdera, Fiorito, y la zona medio es Almagro, Villa del Parque, Villa Devoto, Caballito, Colegiales, Villa Crespo, San Telmo, Lanús, Ramos Mejía, Casuso, San Fernando y Florida, y el nivel alto que sería Recoleta y cierta zona de Belgrano, alguna de Palermo, Retiro, Núñez, San Isidro, Olivos, Martínez y Vicente López. Nuevamente, comparar el valor de estos servicios a otros como el ABL, el cable o internet, podemos ver que los valores son ínfimos y que de ninguna manera pueden tener incidencia alguna en el poder de consumo de los hogares.
en términos de los valores absolutos, reitero. Observar lo que sale un metro cúbico de agua servido por AISA respecto al mismo servicio en la región nos permite ver la competitividad indiscutible del sistema de infraestructura argentino, tanto en lo referente que abona un usuario subsidiado como el valor pleno del servicio. En Uruguay, el metro cúbico de agua es 2.082% más caro si se toma la tarifa subsidiada y 445 si se tomara el valor pleno del servicio. En Chile es 2.203 veces más caro, en Europa es 2.445, en Brasil 3.088. Al igual que en las medidas que hemos anunciado en el caso de gas, no se encontrarán alcanzadas viviendas sociales, construcciones desfavorables, jubilaciones mínimas, etcétera, como ya informamos anteriormente, van en las mismas condiciones. Cuando asumimos esta gestión de gobierno, el sistema energético estaba en un 80% en manos de capitales extranjeros, mientras que el Estado solo tenía una presencia del 7%. El agua bajo jurisdicción nacional se encontraba totalmente quebrada y en manos privadas. En los 18 partidos servidos por AISA desde el año 2006 se lograron resultados indiscutibles y la empresa es reconocida públicamente por eso. En el caso del sector energético, hoy el Estado Nacional participa en el 45% del mismo, contra prácticamente el 20% que teníamos en el 2003. El capital privado nacional en 30% y el extranjero el 25%, lo que indudablemente refleja la recuperación para el patrimonio nacional y del Estado, específicamente de un sector clave para el desarrollo de la Argentina, a costos competitivos que nos permite mantener este esquema tarifario y fundamentalmente hoy tomar las medidas de redistribución y redireccionamiento que estamos tomando. La histórica decisión de la presidenta de recuperar el control de YPF marcará el paradigma de las políticas energéticas en los próximos años. El exitoso plan de inversiones que lleva adelante YPF, que arrancara con el plan Mosconi, del cual el ministro fue uno de los principales redactores, cerró el año 2013 con un monto superior a 25.000 millones de pesos, que con la empresa en manos de Repsol eran enviados sistemáticamente al exterior en forma de dividendos y ahora son reinvertidos en exploración y producción